¿Y si todo lo que ves no significara absolutamente nada? Lo que estás a punto de descubrir en esta primera lección puede cambiar tu forma de mirar el mundo para siempre. Un popular libro llamado Un curso de milagros plantea hacer esta afirmación. Nada de lo que veo en esta casa, en esta habitación, en esta calle, significa nada. Este ejercicio es fácil de entender, puesto que si mostramos un mismo objeto a 100 personas, por ejemplo una mesa, y les pedimos que escriban 3 frases a cada una de esas 100 personas sobre esa mesa, que nos digan cuál es el significado de esa mesa, sin que esas 100 personas hayan hablado entre ellas previamente, cada una de esas personas nos va a dar una respuesta muy distinta de los demás, incluso la misma persona, a lo largo de su vida. Si se le preguntara cada 10 años sobre el mismo objeto, situación o acontecimiento, observaríamos cómo va cambiando su respuesta. Pero esto nos hace recapacitar, puesto que si todo el significado de la mesa se encontrara en la propia mesa, todas las respuestas deberían ser iguales. De ahí se deduce que el significado no está en el objeto mismo. No es que un objeto no tenga significado, sino que no está en el objeto mismo. Para mí la frase completa sería, nada de lo que veo significa nada por sí mismo. Para que no quede tan teórico el ejercicio, yo lo voy a hacer, y usted, si está disponible y lo desea, podrá seguirme. Procuro estar en un ambiente y en un momento íntimo, en el que no me molesten ni tenga que hacer nada. Miro a mi alrededor y observo aleatoriamente los objetos, y aunque pueda parecer absurdo, voy a lanzar la afirmación de que no significan nada. Puedo hacerlo en voz alta si estoy solo, pero también se puede hacer mentalmente, sin vocalizar. Por ejemplo, esta silla no significa nada. Esta laptop no significa nada. Este cuadro no significa nada. Esta estatuilla no significa nada. Este sofá no significa nada. Y ese sería el ejercicio. Sencillo, no más de 1 minuto. Es suficiente. Y te preguntarás, ¿con ejercicios de 1 minuto voy a cambiar mi vida? Pues no es el minuto. Es lo que implica estar dispuesto a romper con todas nuestras ideas preconcebidas y estar dispuesto a ver el mundo de otra manera. Eso es lo potente. No voy a extenderme más por hoy. Esta es la primera lección de Un curso de milagros, curso que tiene muchas lecciones. Pero te sugiero que practiques y apliques libremente lo que tu conciencia te dicte, y no solo de este curso, sino de todo lo que llegue a tu mente abierta, dispuesta a transformar tu vida. De todas formas, en este canal te voy a ofrecer más lecciones de Un curso de milagros y también otros temas de desarrollo personal. Suscríbete a mi canal, si aún no lo has hecho, para seguir practicando conmigo los ejercicios de Un curso de milagros. Te animo a que le des like si te ha gustado el video y lo compartas. ¿Y si el significado de tu mundo no está allí afuera, sino dentro de ti? Bienvenidos una vez más al camino profundo y transformador de Un curso de milagros. Hoy nos adentramos en la lección 2, una continuación natural y reveladora de lo que empezamos en la primera lección, que nos decía, nada de lo que veo significa nada. Después de esa primera sacudida perceptual, muchos de vosotros, o probablemente todos, ya intuían hacia dónde nos llevaría esta segunda enseñanza. Y aquí está. Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Y ahora te invito a que lo sientas, que lo experimentes, no solo como una frase, sino como una verdad viva. Esa mesa, ese libro, esa ventana, esa pared, incluso ese cajón frente a ti, todo ha adquirido significado únicamente porque tú se lo has dado. Pero, ¿de dónde viene ese significado? Viene de tu mente. Viene de tus pensamientos, de tus experiencias pasadas, de tus creencias, de tus juicios acumulados a lo largo del tiempo. Imagina que 6 personas diferentes encuentran una misma moneda de oro en la playa. Un niño la ve como un tesoro mágico, parte de un juego de piratas. Para él es pura aventura e imaginación. Un borracho crónico o un paranoico piensa que es un objeto enviado por el diablo y decide lanzarlo al mar.
Un coleccionista de monedas se emociona, creyendo haber hallado una pieza histórica de gran valor. La observa con fascinación y deseo. Una persona necesitada la interpreta como una señal del destino, una oportunidad para comprar comida o pagar una deuda urgente. Un ecologista comprometido se preocupa, preguntándose si esa moneda es parte de algún naufragio contaminante o una señal del daño humano al ecosistema. Un ladrón reformado la siente como una prueba espiritual. ¿Debería quedársela o entregarla a las autoridades? Para él, representa su lucha interior entre el pasado y la redención. 6 personas, un solo objeto, 6 significados radicalmente distintos. Este ejemplo ilustra lo que nos enseña un curso de milagros. El significado no está en las cosas, sino en la mente que las observa. Esta lección es sencilla, clara, directa, y sin embargo, es tan profunda que puede cambiar por completo tu percepción del mundo. Porque si eres tú quien le da el significado a todo lo que ves, entonces tienes también el poder de reinterpretarlo todo. Y eso es la base de la liberación interior. Antes de seguir con la explicación, vamos a hacer el ejercicio práctico que nos propone esta lección 2 de un curso de milagros. Puedes hacerlo en voz baja o simplemente en silencio, como más te resuene. La práctica es breve, no más de 1 minuto. Mira a tu alrededor. Permite que cualquier objeto capte tu atención y entonces repite mentalmente: le he dado a este libro todo el significado que tiene para mí. Le he dado a esta pared todo el significado que tiene para mí. Le he dado a esta silla todo el significado que tiene para mí. Y así, uno por uno, sin analizar, sin forzar. Solo observa y repite la frase. Ahora, reflexionemos. ¿Existe un objeto por sí solo, si no hay alguien que lo perciba? La percepción no es algo neutro, siempre viene teñida por el observador. Sin un sujeto que percibe, el objeto pierde su sentido. Esto nos conecta con algo fascinante, la teoría del biocentrismo, propuesta por el científico Robert Lanza, una idea revolucionaria que nos dice que la conciencia no es producto del universo, sino su origen. Según esta visión, el mundo existe porque hay una mente que lo observa. Robert Lanza nos propone una imagen muy clara. Imagina un árbol en medio del bosque, donde no hay ningún ser vivo en kilómetros a la redonda. Cae un rayo, parte el árbol por la mitad. Y la gran pregunta es, ¿se produce algún sonido si no hay nadie que lo escuche? Esta pregunta, tan simple como poderosa, nos lleva al corazón de lo que un curso de milagros quiere que comprendamos. Lo que vemos no es el mundo tal como es, sino tal como lo interpretamos. Y claro, cuando escuchamos esa pregunta tan desconcertante, ¿se produce ruido si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo? La primera reacción automática que surge en casi todos nosotros es: pues claro que sí, el rayo golpea con fuerza, parte el tronco y tiene que hacer un estruendo brutal. Sin embargo, aquí es donde entra la claridad y profundidad de Robert Lanza, uno de los científicos más influyentes y visionarios de nuestro tiempo. En su teoría del biocentrismo, él nos explica que no se produce ruido como tal, porque para que haya ruido, tiene que haber un sistema auditivo que reciba esa vibración, que la traduzca, que la interprete. Lo que realmente sucede es una vibración mecánica en el aire, un movimiento de ondas. Pero el ruido, como experiencia sonora, no existe si no hay un oído que lo escuche y una conciencia que lo interprete. Esto es crucial, porque nos muestra de forma clara que la realidad no está compuesta solamente de cosas, sino que está compuesta por la relación entre un observador consciente y lo observado. Un árbol, una mesa, una silla, no existen en sí mismos con un significado propio. El significado lo aporta la conciencia que los observa, desde su historia, su experiencia y sus filtros mentales. Y esta idea, que puede parecer muy filosófica o incluso científica, coincide perfectamente con lo que nos enseña la lección 2 de Un curso de milagros.
Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí, no porque las cosas sean vacías o sin valor, sino porque el significado no está en ellas, sino en nuestra mente. Es decir, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Este principio lo iremos profundizando en futuras lecciones, desde diferentes ángulos y niveles. Porque lo maravilloso de un curso de milagros es que, aunque comienza de manera sencilla, te va llevando paso a paso a una transformación completa de la percepción. No se trata de teorizar, sino de vivirlo, de experimentarlo en carne propia, en tu día a día, en tus relaciones, en tus pensamientos y decisiones. Así que por ahora, vamos despacio. Nada de conceptos complicados, ni lenguaje religioso, ni términos esotéricos o confusos. No hay prisas. Solo una suave toma de conciencia, un paso a la vez. Lo importante es que comprendas, que sientas, que practiques. Recuerda, tú eres quien da significado a lo que ves. Y si puedes cambiar el significado que das, puedes cambiar tu mundo. Y si somos nosotros quienes damos significado, entonces también podemos elegir otro significado. Podemos elegir ver desde el amor en lugar del miedo, desde la unidad en vez de la separación. Te invito a seguir explorando estas lecciones, a hacer las prácticas con sinceridad y a permitir que este curso transforme poco a poco tu forma de mirar, pensar, sentir y vivir. ¿Y si el problema no está en lo que ves, sino en cómo lo interpretas? Pero para darte cuenta de eso, se requiere que hagas un ejercicio de humildad y que estés dispuesto a abandonar lo que crees que sabes para que pueda llegar a ti un conocimiento verdaderamente más profundo y alentador. La lección 3 de un curso de milagros se titula No entiendo nada de lo que veo. De la misma forma que las dos lecciones anteriores, que te recuerdo que son nada de lo que veo, tiene significado, y le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Solamente requiere un minuto de práctica. Es, igualmente, muy sencilla. Voy a hacer el ejercicio a continuación, y si usted está disponible me podrá acompañar. Nos dejamos llevar por cualquier objeto que nos llame la atención y formulamos, ya sea en voz alta o interiormente, las siguientes afirmaciones. No entiendo este libro que veo. No entiendo ese cuenco tibetano que veo. No entiendo esa ventana que veo. No entiendo ese interruptor que veo. No entiendo ese cajón que veo. Y así sucesivamente, como decimos, máximo un minuto. A pesar de que se trata de un ejercicio fácil, es muy probable que se generen resistencias, puesto que la mente está acostumbrada a pensar que lo sabemos todo y que todo tiene un significado fácil de entender e indiscutible. La mente va a protestar y a objetar. ¿Cómo es que no entiendo lo que veo? ¿Cómo no voy a entender eso que veo si eso es un libro? Eso es un cajón. Eso es una ventana. Es evidente que de lo que se trata aquí es de limpiar todo lo que nuestra mente asocia a esos objetos. Fíjate que de momento estamos trabajando solo con objetos, que es más fácil. Cuando se trabaje con pensamientos o ideas, se va a complicar un poco el tema, porque va a haber más resistencias. Lo que queremos es limpiar todos los prejuicios, todas las ideas que tenemos y que son del pasado. Evidentemente del futuro no pueden ser porque lógicamente no ha llegado, y del presente tampoco pueden ser porque el presente es presencia pura, es atención pura y no tiene pensamientos ni ideas asociadas. Entonces, todos los prejuicios, todas las ideas establecidas que tenemos son del pasado. Y lo que este ejercicio quiere es que nos desembaracemos de los condicionamientos de nuestro pasado, que limpiemos nuestro filtro mental para que podamos estar abiertos a otras interpretaciones de la realidad. Un curso de milagros se trata de eso, de eliminar nuestros filtros mentales para que podamos estar abiertos a más presencia, para que no juzguemos de inmediato y, al contrario, podamos ver las cosas de otra forma, porque si siempre vemos lo mismo, siempre nos sucederá lo mismo. Creo que es adecuado ilustrar esta lección con una pequeña historia que muchos de vosotros ya conoceréis,
que es la famosa historia del viajero que quiere instalarse en un pueblo nuevo, pero no conoce nada ni a nadie de ese pueblo, y cuando está en las cercanías de ese lugar, le pregunta a un transeúnte que había por allí, a un campesino. Disculpe, es que tal vez me vaya a vivir a ese pueblo de ahí. ¿Usted lo conoce? Sí, contesta el campesino. ¿Y qué tal es la gente que habita ese pueblo? Bueno, pues es horrible, no se lo recomiendo. El viajero se queda muy sorprendido, pero camina un poco más y decide preguntarle a otro campesino. Le hace la misma pregunta. Disculpe, es que yo quiero quedarme. Probablemente me quede a vivir en ese pueblo y quisiera saber antes cómo es la gente que lo habita. Y le contesta. Esa gente es maravillosa, son personas muy trabajadoras y honestas. Entonces, se queda nuevamente sorprendido y así le va preguntando a 3 o 4 personas más, y cada una le da una respuesta diferente, hasta que por fin se da cuenta de que lo que cada uno le contesta no es más que las ideas que cada uno tiene sobre ese pueblo, y no le va a quedar más remedio que ir, preferiblemente sin prejuicios, a experimentar él mismo si realmente le va a convenir o no quedarse allí. Y eso es todo por hoy. De momento, todo fácil. Aunque repito, la mente genera muchas resistencias a este tipo de ejercicios, porque la mente se aferra a las ideas que ya tenemos y no quiere abandonarlas. Te espero en la próxima lección y recuerda dar like si te ha gustado y suscribirte, porque a ti solo te cuesta un clic, pero al canal le ayuda mucho. ¿Y si te dijera que la mayoría de tus pensamientos no significan absolutamente nada? ¿Y si gran parte del sufrimiento que sientes proviene de ideas que ni siquiera son reales? Hoy, con la lección 4 de Un curso de milagros, comenzamos a mirar dentro, porque el verdadero cambio no ocurre afuera, sino en la mente. Hasta ahora, en las lecciones anteriores, hemos estado observando objetos, cosas que vemos, cosas externas. Pero hoy damos un paso importante y empezamos a trabajar con nuestros propios pensamientos. Esta lección nos invita a tomar cualquier pensamiento que aparezca, ya sea sobre el trabajo, la familia, los hijos, el pasado, el futuro, y reconocer, este pensamiento no significa nada. Puedes practicarlo con un solo pensamiento, o con varios si llegan en cascada. Simplemente obsérvalos durante un minuto y repite la frase. Puedes hacerlo varias veces al día si lo deseas, pero en este punto, como dice el curso, es mejor calidad que cantidad. No se trata de repetirlo mecánicamente, sino de permitir que esta idea empiece a disolver suavemente el significado que hemos dado a todo. Y claro, la mente protestará. Pero ¿cómo no va a significar nada? Este pensamiento me hizo sufrir. Este problema me genera ansiedad, dolor o ira. Lo entiendo, pero recuerda lo que ya vimos en las primeras lecciones de Un curso de milagros. No estamos negando que has sentido dolor. Lo que estamos haciendo es cuestionar la causa que creíste real. Estamos limpiando el filtro mental, deshaciendo el sistema de pensamiento del ego para acercarnos a la verdad, a una solamente, a la verdadera percepción. Haz un breve repaso de tu vida. Verás que la inmensa mayoría de los pensamientos que tuviste, quizás el 90%, nunca se hicieron realidad. Y ese 10% que sí ocurrió, generalmente no fue tal como lo imaginaste. Entonces, ¿por qué damos tanta autoridad a pensamientos que ni siquiera cumplen lo que prometen? Esta es la base del entrenamiento mental espiritual que propone el curso. Observar los pensamientos sin identificarnos con ellos. Debemos separar los pensamientos de nuestra identidad. Debemos ser conscientes de que esos pensamientos que acuden a nuestra mente no forman parte de nosotros. Solo son pensamientos que han accedido por alguna causa, pero que, igual que han llegado, se pueden marchar y pueden venir otros, porque no forman parte de nuestra identidad. Para ilustrar esta idea, quiero contarte un breve relato compartido por el gran orador español, Mario Alonso Puig. Una joven aspirante a bailarina profesional se presenta con gran entusiasmo a un importante casting. Desde muy pequeña soñaba con los escenarios, con la música, con expresar su alma a través del movimiento. Cuando le llega el turno,
Entrega lo mejor de sí en su audición. Al terminar, la respuesta es breve y fría. Gracias, ya te llamaremos. Pero ella no quiere quedarse con la incertidumbre. Se acerca con humildad y valentía a la directora del casting y le pide una opinión sincera. ¿Cree que tengo futuro como bailarina? La directora la mira fijamente y sin rodeos le responde. No, no tienes futuro en esto. No te veo como bailarina. Esa frase fue como una sentencia. Algo se rompió dentro de ella. Con el corazón hecho trizas, la joven abandonó ese sueño y tomó otro camino. Se alejó del arte, estudió una carrera completamente distinta y empezó a trabajar en un ámbito que no le apasionaba. Formó su vida alrededor de lo práctico, de lo seguro, pero en el fondo, una parte de su alma quedó congelada en aquella sala de audiciones el día en que creyó que no valía. Y he aquí que, 20 años más tarde, el destino le juega una sorpresa. Un encuentro casual, en la calle, con esa misma directora del casting. Ambas se reconocen. La bailarina, ahora ya adulta, se emociona. La saluda con cortesía y le propone tomar un café. Mientras conversan, hay algo que no puede contener más. Después de tantos años, le lanza la pregunta que llevaba enterrada en el alma. Por favor, dígame, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal aquel día? La directora la mira sorprendida y con total calma le dice, no fallaste en nada. Lo hiciste muy bien. Bailabas con alma. Entonces, ¿por qué me dijo que no tenía futuro? Pregunta la mujer, entre confundida y dolida. Porque esa respuesta se la doy a todas las que me preguntan. Solo acepto en mi equipo a personas que tienen confianza en sí mismas, que no necesitan que otro les diga cuánto valen. En el momento en que alguien me pregunta si tiene futuro, me demuestra que no está preparada. No porque no tenga talento, sino porque todavía depende del juicio de los demás. Y allí lo entendió todo. Su vida había girado durante 2 décadas en torno a un pensamiento que ni siquiera era verdad. Un juicio externo, una interpretación sin base, una frase escuchada en un momento de vulnerabilidad. Esa creencia moldeó su destino. Pero, ¿cuál fue la verdadera causa? No fue la opinión de la directora, fue el valor que ella le dio, fue su elección de creerlo, su necesidad inconsciente de aprobación. Esta historia ilustra con claridad el mensaje profundo de la lección 4 de un curso de milagros. Nuestros pensamientos no significan nada cuando provienen del miedo, del ego o del pasado. Lo que realmente somos no depende de un juicio, ni de una etiqueta, ni de lo que otros opinen. Somos más que eso. Somos parte de una sola mente, íntegra, inocente y libre. ¿Cuántas veces en tu vida tomaste decisiones importantes basándote en un pensamiento limitante, en una frase dicha al pasar, en una crítica que te creíste? Cuando soltamos esas ideas, despertamos a una libertad interior que siempre estuvo ahí, esperando que dejemos de buscar validación afuera para recordar lo que ya somos por dentro. Y si aún dudas de tu valor, piensa esto. Desde el mismo momento de tu concepción, fuiste un milagro. Uno entre millones de posibilidades. Eres fruto del único espermatozoide, entre cientos de millones, que alcanzó a fecundar el óvulo. El único que llegó, que atravesó todo para estar aquí. ¿No es eso ya suficiente prueba de que eres valioso o valiosa? Entonces, ¿por qué seguimos necesitando que alguien nos apruebe? Y aquí está la enseñanza de esta lección. Los pensamientos que creemos nos dirigen. Pero eso no significa que sean ciertos. Un curso de milagros nos ofrece una oportunidad única para soltar el juicio, limpiar la mente y recordar quiénes somos realmente. Más allá del miedo, más allá de las etiquetas, más allá del pensamiento mismo. Nada más por hoy. Un gran abrazo de corazón, soy Alberto Salinas y te espero en la próxima lección de Un Curso de Milagros. Sigamos recordando juntos la verdad. Somos mucho más que cualquier pensamiento que hayamos creído. Recuerda dar like si te ha gustado el video, porque esto le ayuda mucho a mi canal. También puedes aprovechar la caja de comentarios para comentar tus experiencias al respecto.
Finalmente, suscríbete a mi canal para ver más videos como este.